Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Como muchos de ustedes saben o lo pueden imaginar, a veces un libro de casi 600 páginas nace de una pregunta que no tiene más de 20 palabras. En una catacumba romana, frente a una imagen de Orfeo, una de las hijas de nuestro invitado del día de hoy, que extrañábamos mucho y que es amigo de la casa, Juan Esteban Constaín, una de sus hijas quiso saber qué hacía allí un héroe de la mitología griega. La respuesta abrió un camino hacia Jesús, Roma, Grecia, el judaísmo, el paganismo y los orígenes del cristianismo. De ahí viene El Hijo del Hombre, Grecia, Roma y el nacimiento del cristianismo, su más reciente ensayo histórico publicado por Debate. En esta conversación hablamos con Juan Esteban del placer del ensayo, de la figura histórica de Jesús, de la herencia pagana del cristianismo y de cómo contar esta historia sin convertirla en sermón, sin reducirla a provocación y sin quitarle su potencia literaria. Nos habla mucho de los tiempos que estamos viviendo. Recuerden que este libro lo pueden adquirir en Cultivo Libros y este capítulo, como los anteriores, ha sido editado y producido por Natalia Latorre. Bienvenidos. Juan Esteban, bienvenido de nuevo a Paredro. No, pues encantado de estar aquí, Camilo. Un gusto para mí como siempre. Te hemos echado en falta mucho desde ese capítulo, creo que hace ya unos 4 o 5 años, cuando publicaste Ningún tiempo es pasado. Después, quiero invitar a la audiencia, arrancando para este tu último libro, pero que visiten esa entrevista porque tienes una respuesta que explica la violencia que no se me va a olvidar acerca de una carta del Libertador y la forma como se leyó y se permitió ciertas violencias. Es una de mis top 3 respuestas en Paredro en su historia, entonces te doy la bienvenida agradeciéndote que está ahí, invitando a la audiencia que después de este capítulo vayan a ver ese. No, pues eso sí me honra muchísimo. No, no sabía yo que hubiera dado esa respuesta. Entonces, es doble emoción de estar aquí, de volver a Paredro. Gracias, Juan Esteban. Arranco con esa idea del Libertador para ahorita ocuparnos, bien se puede llamar de otro Libertador, años después en un contexto completamente distinto, como es tu más reciente ensayo histórico. Sobre eso también estaremos hablando, que supone un cambio en tu escritura, El Hijo del Hombre, Grecia, Roma y el nacimiento del cristianismo, publicado en Debate. Juan Esteban, ya lo has dicho antes, este libro nace de un viaje a Roma después de la pandemia, ¿cierto? Pero millones de personas que saben mucho viajan a Roma y no todos terminan después escribiendo 500 páginas sobre el advenimiento de Jesús, que así es como me gusta entender este libro. ¿Por qué no nos hablas un poquito de tu Roma para así saber cómo fue que este libro sale de esa experiencia post-pandémica? Varias cosas. La primera de ellas es recordar que Bolívar, Simón Bolívar, el libertador, decía, los tres grandes locos o majaderos de la historia hemos sido Jesucristo, Don Quijote y yo. Eh, entonces, o empezaste ahí con ese detonante que me lleva a Roma, una ciudad en la que además estuvo Bolívar el Libertador con su maestro Simón Rodríguez, que es donde ocurre un hecho como apócrifo de la vida de Bolívar. No se sabe si en el Monte Aventino o en el Monte Sacro, de los cuales yo hablo en este libro mío del Hijo del Hombre, que fue como un rapto místico y delirante de Bolívar. Algunos intuyen que había algo más allí, no sabemos qué estímulo adicional, pero él en un momento dado se para a prometer la libertad de los americanos. Esto fue en 1805 y mientras tanto su maestro Simón Rodríguez, que ya para ese momento se llamaba Robinson, pues bailaba y corría alrededor del Libertador mientras él en uno de sus famosos delirios ah, prometía la libertad para los americanos. Y Roma no es tan delirante y épica como la de Bolívar, ni más faltaba. Tiene una serie de rincones atravesados por el afecto, la nostalgia, el amor. Yo he vivido en esa ciudad, pues
podría decir que la conozco más o menos, tengo familia allí y en efecto, cuando se reabrieron las puertas del mundo después de la pandemia o cuando la pandemia estaba entrando en esa especie de paréntesis que no sabíamos cuánto iba a durar, además que ahora estamos en vilo quizás de algo parecido, quiera Dios que no, ya tenemos yo creo que más arreos para hacerle frente a semejante desgracia. Pero cuando reabrieron las puertas del mundo, tomé la decisión de ir a Roma con mi familia en Bogotá, es decir, con mi esposa y mi hija pequeña Miranda, porque yo tengo 2 hijas que viven en Alemania desde hace muchísimos años y, pues, mi intención principal era reencontrarme con ellas después de un año larguísimo y doloroso en el que no pudimos vernos. Por eso, pues, planeé como ese reencuentro ahí en Roma. La idea era que ellas bajaran desde Alemania y nosotros llegábamos desde Colombia. También porque uno de los golpes más duros de las cuarentenas y del encierro, y todos lo vivimos así, tuvo que ver, yo creo, además, pues, del miedo y la experiencia traumática de la enfermedad y de la muerte, en fin, había como esa sensación de que había lugares y personas que quizás no fuéramos a ver nunca más en la vida. Mientras estábamos encerrados, muchos tuvimos esa sensación. ¿Qué pasa si yo no me reencuentro con una persona a la que adoro o con un lugar al que amo? Entonces, cuando volví a Roma, fue con una intensidad renovada, tan profunda que era como si yo viera ese sitio por primera vez en la vida. Y entonces quise planear un itinerario de reencuentro con Roma para iniciar a mis hijas también como en muchos de esos amores romanos, y ese itinerario empezó por las catacumbas, que son estos cementerios del primer cristianismo y de los judíos, sobre todo a las afueras de la ciudad, que claro, para mí entrañan una indudable fascinación y es siempre una experiencia que disfruto mucho, valga decirlo así, la de las catacumbas. Es una experiencia aleccionadora desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista histórico, cultural. Para mis hijas no fue igual y yo descubrí muy rápido que llevarlas de catacumba en catacumba iba a ser pues tortuoso, varios metros bajo tierra, viendo tumbas de cristianos del siglo segundo y del siglo tercero, pues no era algo tan emocionante como yo supuse, o estaba muy claro que ya cuando ellas habían visto una catacumba, sentían que había, como dicen los congresistas colombianos, suficiente ilustración. Pero en medio de ese recorrido, una de mis hijas, Manuela, que estudiaba en ese momento todavía en el colegio, ambas ya salieron del colegio, pero ellas estaban en el colegio italiano de Berlín. He estado leyendo La Divina Comedia, que es algo que hacen pues en los colegios italianos. Y en su lectura de la Divina Comedia, de la mano de un muy buen maestro, había estado estudiando el mito de Orfeo y Eurídice. Y esta idea pues del descenso al Hades, del descenso a los infiernos. Entonces, en una de las catacumbas romanas, en la de San Calixto, si no estoy mal, Manuela vio la imagen de Orfeo y me preguntó que qué hacía pues semejante figurón, semejante estrella de la mitología griega, este bardo y semidios que como todos sabemos pues va al infierno a rescatar de allí por amor a Eurídice. Mi hija me pregunta, ¿qué hace Orfeo aquí? Y entonces yo empecé a contarle un poco cómo en el primer cristianismo hubo un proceso de homologación de la idea del monoteísmo judío, que es la raíz, pues, teológica del cristianismo, cómo esa idea se va a trasvasar luego en el diálogo entre ese primer cristianismo y el mundo pagano, se va a ir trasvasando hacia distintas formas de la divinidad y de la religión griega, y que en ese proceso, una de las homologaciones y uno de los
equiparamientos más exitosos y eficaces y tempranos es el de fundir a Cristo con Orfeo, porque dicen los primeros cristianos, pues ambos hacen lo mismo, van al infierno, van al Hades y rescatan de allí por amor a los muertos. La diferencia, dicen los cristianos, es que Jesús pues promete la salvación y la vida eterna, pero el rito del amor que encarnaba Orfeo está presente con toda claridad desde el primer momento en el relato cristiano. Esa era la historia y eso fue lo que yo, un poco con otras palabras, pues traté de contarles a mis hijas y ahí surgió como la idea de hacer un ensayo o yo tuve ese detonante sentimental para hacer un ensayo corto de unas pocas páginas hablando sobre el diálogo entre la tradición órfica y el primer cristianismo. Y ese ensayo se volvió luego, pues es este libro que tú tienes entre manos de 500 páginas. Y si no estoy mal, empezaste el 25 de diciembre del 2023. Así es, día agorero como el que más, pero también pues porque como lo sabemos de sobra, esos 2 días de diciembre, el 25 de diciembre, el día de Navidad y luego el 1 de enero ya, el primer día del año luego, pues son, como días eternos en los que uno tiene todo el tiempo Uy, del mundo sí, para hacer lo que quiera. Uno puede aprender una así lengua es. extranjera, puede aprender a tocar guitarra, puede construir una casa, lo que quiera, el 25 de diciembre o el 1 de enero. Este caso, pues me pareció que era mejor el 25 de diciembre y por eso me senté ese día desde la mañana a escribir un ensayo que, como te digo, iba a ser de 20 páginas a lo sumo. Y cuando me levanté por la noche ya tenía, yo creo que más de 30, no las conté. Ahí está el correo que me envié ese día con un encabezado que dice Roma. Y debo decirte que el primer capítulo salió como un rapto. No sé si desde el principio hasta el final, porque es un capítulo muy largo, pero esas primeras 30 o 40 páginas fluyeron con gran naturalidad y con mucho entusiasmo de mi parte. Y cuando yo me paré de la mesa en Popayán, ahora estoy en Cali, muy cerca, pero cuando yo me paré de la mesa en Popayán en la noche, después de haber escrito todo el día, sabía que no iba a ser un ensayo de 20 páginas, sino un libro pues de las que tuvieran que ser, ¿no? Juan Esteban, hay algo que me llama la atención y tiene que ver con, claro, lo que acabas de decir de Orfeo y la homologación de Jesús, eso nos lleva de la mano a un territorio fabuloso y fantástico que es el saber de la historia de las religiones y cómo los símbolos no los trae la cigüeña, sino que son procesos largos. Y ese es tu libro, cómo surge de una secta mesiánica. De repente hay un rapto y toda la explicación que tú haces es históricamente cómo se llega hasta un momento en el que uno se da cuenta que no podía pasar otra cosa que la llegada de Jesús, lo que pone la religión desde una perspectiva distinta. Entonces son las distintas formas como uno se relaciona con este saber, que eso se lo dejaremos a los lectores y si acaso más adelante nos puedes contar cómo han sido las reacciones, porque una cosa es que un lector devoto de la fe, intransigente, que los hay, y no lo digo en sentido de juicio, ojo, porque cada uno lee distinto, a alguien que se interesa por la historia. Pero esto me lleva, Juan Esteban, a una pregunta que me parece importante y es, tú venías escribiendo novelas, este es un tema que te había perseguido desde hace muchos años. ¿En algún momento pensaste en escribir una novela sobre esto o el registro de ensayo te surgió inmediato, como nos acabas de decir, 20 páginas? ¿Cómo fue esa decisión? Porque es un tema muy rico y creo que de pronto, no sé si te habrá coqueteado la idea. Muy buena pregunta y la respuesta, pues es quizás muy elemental, sincera, y es que no. Tuve clarísimo desde el primer momento que este era un ensayo y que debía hacerlo. No tuve la tentación de la ficción, como tú muy bien dices, pues yo hace mucho me deslicé hacia la literatura y la ficción, y en eso podría decir que abandoné o traicioné
con un cierto sesgo adulterino a la historia, que siempre tiene una presencia clarísima en todo lo que yo hago, en mis columnas, en mis novelas, en mis relatos, pero yo deserté de la historia hace mucho hacia la ficción, hacia la literatura, y sin embargo ya había tenido unas incursiones en el ensayo histórico, en este libro que tú mencionas, que se llama Ningún tiempo es pasado, que es más bien venal, pues porque es una recopilación de esas que nos sirven tanto a los autores para constituir, gracias al tiempo y al olvido, al final un libro, y luego hice ya un ensayo histórico pues más consistente que es el de Álvaro Gómez o el que escribí sobre la vida y los tiempos de Álvaro Gómez. Pero en este caso yo tenía clarísimo que debía hacer un ensayo. Este es un tema que me fascina y me apasiona desde hace muchísimo, desde siempre. Es acaso el tema más importante en mi vida desde el punto de vista intelectual, filosófico, histórico también. Y he leído muchísimo y me resulta además un tema inagotable. Después de haber escrito este libro de casi 600 páginas, hay aspectos de ese periodo y de lo que yo escribí en el libro que todavía me resultan, ya digo, inagotables y frente a los cuales pienso que podría decir mucho más o que he debido decir más cosas. También quiero decir, para mí la novela tiene sentido en el proceso de la escritura, no como lector, sino como escritor, si se dan otras condiciones. Yo no escribo novelas para sostener tesis, ni para recrear desde el punto de vista filosófico el pasado. A mí me interesa con la novela más bien algo distinto. Para empezar, el placer de narrar y de contar, que también está un poquito aquí, pero esto es para decirte que si mi preocupación o mi intención tiene que ver con cuestiones esenciales del pasado en cuanto tal y su vigencia en nuestros presentes, la forma en que el pasado habita nuestros presentes, pues yo no siento que la novela sea el género para abordar esas preocupaciones y esas cuestiones. En mi caso, estoy hablando de manera pues personal. Sé que hay otros autores para los que de pronto ese sí es el camino. Yo siento que la novela, incluso cuando se trata de hablar del pasado, a mí me sirve para otra cosa, para descomponer el pasado, para jugar con él, para rescatar como unos universos impensables que están allí, latentes y regados, y que sirven como para reconstruir ese mundo, pero sin la intención y el objetivo de repensarlo y entenderlo mejor. En cambio, el ensayo sí me parece un instrumento literario, intelectual perfecto para enfrentarse con la historia y tratar de espigar en ella, pues, ciertas reflexiones que creo que no le convienen no le convienen, perdón, a la novela. A mí no me gustan las novelas concebidas con ese propósito, te lo Claro, confieso. claro. Yo quiero enfrentarme con cuestiones filosóficas o historiográficas del pasado. Yo prefiero un ensayo o un tratado u otro género. La novela histórica a mí me sirve para otra cosa, también como lector. Pienso, por ejemplo, en una novela de Robert Graves que hay sobre los tiempos de Jesús, que creo que se llama El Rey Jesús, si no estoy mal, que es extraordinaria. Hay unas novelas de los tiempos de Jesús, novelas policíacas. Eso sí me gusta mucho, pero si es una novela que me cuente los orígenes del cristianismo, me va a aburrir desde la primera línea y yo prefiero un ensayo o prefiero otra cosa. Por eso tenía muy Claro. claro que en este libro el territorio iba a ser el del ensayo. Y debo decirte y también decirle a la audiencia que esa decisión no supone un rigor, solemnidad y distancia sobre la narración, porque sí se te escapa un narrador con una soltura,
unas frases muy cercanas, Roma se fue de madre, o yo sé que hablo mucho sobre esto y lo voy a estar citando mucho. Es decir, es una narración muy personal que no necesariamente por la elección del género ensayístico asume como eso, un lenguaje mucho más prosopopéyico, no. El lector sepa que estamos frente a un tema que sí es serio, es complejo, de acuerdo, pero la manera como lo estás desarrollando es también un poco llevando de la mano a ese lector sobre esta curiosidad y esta puesta en escena de una obsesión largamente cultivada. Tu libro, Juan Esteban, es un largo ensayo histórico en el que arrancas desde más o menos el siglo cuarto antes de Cristo con los emperadores sobre los que vamos a volver ahora, pero luego es, por eso repito, yo lo leía y decía, esta es una fórmula de advenimiento, porque arrancamos en el siglo cuarto y nos vamos acercando y acercando, y es tal ese acercamiento que antes de ese capítulo, el Hijo de Dios, los dos anteriores son en el año 59 antes de Cristo, en el año 43 antes de Cristo, esa idea de suspenso de está llegando y de repente llega. ¿Cómo organiza uno esto, Juan Esteban? Y además, seamos sinceros, con todo lo que tú sabes sobre el tema, ¿qué decides que queda afuera? ¿Qué decides que queda adentro? ¿Cómo se estructura este ensayo que esté a la altura de tu deseo narrativo de cercanía y curiosidad, pero sin olvidar que es ensayo y que como tal, referencias, notas y justificaciones? No, por eso me gusta mucho que enfatices otra vez en el género y en el hecho de que este es un ensayo histórico, y yo añado siempre, de forma un poco redundante, literario, pero me preocupa y me interesa mucho Totalmente. porque ahí hay una voz narrativa que es la mía, que es la de mis libros, la de mis columnas, la de todo lo que yo hago. Es una visión personal, como siempre pasa en la literatura. Yo en este ensayo estoy haciendo literatura, que esto, pues de alguna manera prolonga lo que estábamos mencionando en la pregunta anterior. De manera que me sentí con toda la libertad y el desparpajo para hacer lo que quisiera, que era también, pues, un propósito clarísimo desde el principio, desde el cual yo iba a poder sobreaguar en este mare magnum de datos, de información, de civilizaciones, culturas, lenguas, dinastías. Por lo que dices, un ensayo así tiene que ser en lo posible riguroso y serio y preciso, y en ese aspecto no cabe una falsa condescendencia con el lector. Y me lo dijo Fernando Vallejo, un autor al que yo adoro y venero, y al que le llevé el que ambos llamamos el ejemplar número uno del Hijo del Hombre, porque tuve la edad de ir a visitarlo en Medellín, como en una romería vallejiana, que es además una ciudad que él conoce como nadie y que tiene una presencia en sus libros más bellos para mí, que son pues los del Río del Tiempo, sobre todo en ese primer tramo. Y yo fui a la casa de Fernando Vallejo en Medellín y yo quería llevarle el libro y él lo acogió con una dulzura y una bondad y una generosidad, porque para él ese también es un tema fundamental, el de los orígenes del cristianismo, la entidad misma de Jesús como personaje histórico y religioso. Entonces yo le llevé el libro y él lo empezó a hojear y me dijo, me gusta mucho que usted no sea condescendiente con el lector, que la presunción no sea la de la ignorancia o la estupidez del lector en absoluto. Él me lo dijo al rompe, sin leer el libro. Ya después lo leyó y me dijo unas cosas que no voy a repetir acá, ni más faltaba, pero una de ellas que me encanta es que me dijo, no, tenemos una diferencia de fondo y es que yo creo que Jesús no existió, me dice Vallejo. Ah, y él escribió un libro excelente sobre el tema que se llama La puta de Babilonia, pero
pero a mí también me gustan los ensayos que no exhiben una falsa condescendencia y que, por el contrario, pues tratan con mucho respeto al lector, poniendo las cartas sobre la mesa y también respetando los temas de los que uno se está ocupando, que son algunos pues trascendentales, serios, profundos, complejos y que exigen mucha información, Claro, etcétera. claro, Entonces, claro. yo tenía esa perspectiva delante de mí y tenía también la necesidad mía, literaria, como lector y como escritor, que es hacer un ensayo que se parezca lo más que se pueda, en la medida de lo posible, a los ensayos que a mí me dan placer como lector. Yo tengo un iconostasio, un altar de ensayistas a los que adoro, a los que venero, además muchos de ellos en mi lengua. Entonces el modelo y el arquetipo del ensayo para mí son muy claros. Y yo también creo que en la lectura el ensayo debe ser una experiencia plácida y feliz, incluso si el tema es desgarrador, es trágico, pero a mí me gusta pensar en el ensayo como un instrumento de la felicidad, del placer intelectual, por doloroso o complejo que sea el tema. De suerte que compaginar esas dos cosas no era nada fácil, que no me iba a importar y que iba a hacer lo que se me diera la gana y que tenía que lanzarme de lleno al abismo con todas las implicaciones y las consecuencias de esa decisión, pero sin ponerle nunca al texto freno de mano. Dejarme arrastrar como por la estructura que se iba revelando allí, y no quiero pues sonar tampoco muy teológico en esto, pero pues no en vano es un libro que tiene que ver con esas cuestiones, entonces yo también sentía que de pronto en el texto había una revelación de su propia estructura y eso incluye lo que tú dices. Hay una aproximación detallada y morosa a la historia romana o a la historia del mundo helenístico. Eso habría podido ser una página, como dicen ahora tanto, que esa reunión habría podido ser un tweet o un correo o un mensaje de texto. Mm, yo habría podido sintetizar y hay cosas que cuento en 20 o en 30 páginas que habrían podido ser una línea, pero yo sentía que quería escribir eso, que quería contarlo con cuanta más información y con cuantos más detalles, mejor. Y lo hice sin pensar en nada más, sino solo en el placer de escribirlo y en la certeza de que esa era la única forma en que ese libro en mis manos podía funcionar, con la estructura que se va revelando y que tú describes muy bien, que es casi la del advenimiento. O sea, el protagonista del libro aparece al final y yo me di cuenta de eso y sin embargo, pues fui siguiendo al acecho de este personaje elusivo y determinante como el que más en la historia, hasta que en los 2 últimos capítulos allí está él y Claro. y pues ocurre, el advenimiento. Y es muy bueno esto que dices con Vallejo, porque precisamente cuando aparece el personaje principal, un poquito a lo Tristram Shandy que aparece en el volumen noveno, la llegada del Hijo del Hombre comienza precisamente con eso. ¿Existió de verdad Jesús? Esa es, sigue siendo una de las preguntas más importantes de la historia. Habrá quien diga, no sin razón, que la más importante de ellas quizás. Yo me acordé de uno de esos capítulos del péndulo de Foucault de Humberto Eco, que están los cuatro evangelistas sentados tomando vino y dicen, oiga, ¿por qué no nos inventamos un personaje? Pongámosle Jesús, usted haga este perfil, usted hace este otro, San Juan te vas por el lado teológico, en fin, todo eso tú lo explicas muy bien ahí, pero como entenderá la audiencia, hablar del contenido de un libro de 500 páginas no alcanzamos, pero quisiera referirnos en estos 10 minutos que nos quedan, Juan Esteban, a un pedazo que creo que sintetiza muy bien mucho de lo que nos has contado y es el comienzo del libro, es decir, ese palabras tan bellas que le dedicas a Roma, pero luego una afirmación que es, en Roma la religión existió 3 siglos antes de la llegada de Jesús, porque ya existía la religión por los emperadores. Me parece que es un comienzo muy potente desde el lado histórico y que, claro, arrancas con emperadores y cierras con Jesús.
¿Por qué no nos cuentas un poquito de ese contenido histórico que se nota de sobras, que disfrutaste narrando, y eso es como un banquete? No, pues mil gracias por tus palabras. Lo cierto es que este tema del cruce de caminos entre el monoteísmo judío, del judaísmo del segundo templo, que es el caldo de cultivo en términos teológicos, donde aparece el mesianismo en todas sus formas, incluido el mesianismo cristiano. Cuando se piensa el cruce de caminos entre ese monoteísmo cristiano que nace en el judaísmo y la tradición cultural griega, helenística, filosófica, religiosa y también la tradición romana, hay una tendencia a veces como a disgregar lo que en ese diálogo y en ese cruce de caminos significa cada quien. Como que Roma es el poder y el derecho y la estructura militar, Grecia es el pensamiento, la sabiduría, el misticismo, y lo judío es el monoteísmo y la revelación, pues, que está en lo que los cristianos llamamos el Antiguo Testamento. Pero en parte mi libro sostiene, de la mano de muchos otros autores, ni más faltaba, no pretendo yo ser original en eso ni en nada. Mi libro sostiene que hay unas tradiciones religiosas muy profundas también en el mundo gentil, en el mundo pagano, y que la efervescencia y la riqueza de ese cruce de caminos está allí. Entonces, uno puede narrar la historia política de Roma desde la fundación de la ciudad, pasando por la monarquía, la república y luego la fundación del imperio en el año 27 antes de Cristo, y se da cuenta, sin embargo, de que hay una tentación muy clara desde el siglo tercero antes de Cristo de divinizar el poder, que eso florece y estalla con el culto divino de los emperadores, que es la escena inicial del libro, que es un episodio que está narrado en muchos historiadores pues, de la antigüedad, en Dios Casio, incluso en escritores como Juvenal, lo cuenta Tertuliano, esa tradición, ese ritual romano del poder y la divinización, la deificación del poder cuando llegaba un general triunfante y Roma lo acogía como Dios, que ya digo, eso en el imperio está sublimado, y había pues como una procesión por toda la ciudad y la gente, el pueblo iba aclamando a ese Dios que allí se encarnaba, y al lado había un personaje insignificante que le recordaba todo el tiempo, le susurraba, recuerda que eres humano, recuerda que eres humano. Y cuando uno piensa en el arco narrativo de cómo esa Roma republicana, antes monárquica y luego imperial, va a fundirse con el cristianismo hasta que esa secta mesiánica insignificante del judaísmo del segundo templo conquista el imperio romano, lo doblega, pues también hay allí como una continuidad, ¿no? Porque en últimas Jesús termina siendo como un emperador al cual el imperio deifica y le entrega todo el poder, como pasa con los emperadores, pero el mensaje de fondo del cristianismo es también esa idea de recordarle a Cristo que es humano. Y eso sí tiene un sentido teológico pues muy potente y muy profundo en el mensaje de Cristo, porque Cristo es el Dios de los judíos, la revelación monoteísta del pueblo judío que está en lo que los cristianos llamamos el Antiguo Testamento, pero ese Dios que no se podía nombrar, que no se podía encarnar, Éxodo 24 creo que es la prohibición de la adoración de las imágenes, ese Dios se vuelve un Dios griego y un Dios romano. Y, y el mensaje de Cristo se inspira en la aceptación de que ese Dios es las dos cosas a la vez. Es un Dios, el Dios de los judíos, que se encarna, pero en el caso del cristianismo no es solo para la glorificación del poder,
sino que se encarna para compartir de manera plena con la humanidad su sufrimiento y sus dolores y así la va a salvar. Es el mensaje pues de la salvación que entraña el cristianismo y aquí lo digo con una observación que tú hiciste ya, esto pues desde una perspectiva teológica, quizás desde la fe, pero también es un mito que se puede estudiar desde la historia más allá de la fe. El propósito de mi libro no es convertir a nadie, no es un libro apologético, es un libro histórico No, y para nada. literario que estudia esto también como un mito, pero pues es una idea en la que se ve claramente la síntesis de esos torrentes culturales. Cuando Jesús vive la inmersión del bautismo, pues se está impregnando de la humanidad y eso era lo que pasaba también con los emperadores romanos. Cierro con una frase bellísima que está en un texto de C.S. Lewis, el gran novelista y el gran erudito y el gran teólogo, digo yo, un apologeta como hay pocos, que dice, Jesús es un Dios que se hizo hombre para llegar a la humanidad, pero también es un hombre que se hizo Dios para salvarla. Mm, y eso como formulación literaria, pues revela mucho de lo que pasa en ese momento y de cómo se juntan todas estas tradiciones y mi libro aspira a prolongar un poco la reflexión sobre ese momento de la historia. Y además hablábamos, Juan Esteban, en Jericó, precisamente antes de que fueras a ver a Vallejo, me acuerdo, y decíamos una cosa, y era que, por un lado, puede resultar sorprendente 2026 dedicarle 500 páginas a la figura de Jesús desde una perspectiva histórica, por supuesto, como tú ya has explicado, ensayística, pero de alguna manera a mí no me sorprende tanto, porque fíjate, solamente lo que acabas de decir del emperador al Mesías, me cuesta mucho trabajo no entender que estamos en un momento en el que muchos de esos patrones y tendencias se están replicando bajo otros lenguajes y bajo otros procesos, pero me cuesta mucho trabajo no ver una analogía en muchas de las cosas que ya están involucradas en nuestros sistemas democráticos y también sociales de redes, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido la reacción del público? ¿Cómo ha sido, cómo lo han leído? ¿Qué te han dicho que te haya llamado la atención y que pueda traernos un poquito de eso de qué es llegar de manera tan rigurosa en un momento como este a explorar semejante imagen? No, pues para empezar, debo agradecerles a los lectores porque la respuesta ha sido muy favorable, muy entusiasta y generosa. En Colombia ya vamos por la tercera edición y salió pues el libro hace más o menos 3 meses. Y ya más allá de las ventas, la respuesta está teñida por lo que te digo, el entusiasmo, la curiosidad, el interés. A mí me interesaba con este libro abrir un diálogo muy diverso, mm, con muchas pistas, porque quería dialogar con quien tiene información, con quien sabe de estos temas, pero también con quienes, sino interés y curiosidad. Por eso el tono del ensayo del libro que aspira a no ahuyentar a nadie de él. Ahora, el que deserte, pues ni más faltaba. Lo que quiero decir es que mi intención como autor sí era abrir un diálogo con muchos lectores de muchos tipos, entonces sí me interesa saber cómo lee la gente. Algunos desde la fe, otros desde el descreimiento, otros desde ese hambre que hay ahora por las cosas de la antigüedad, otros por ese auge que hay, desde ese auge que hay ahora por las cosas de la fe, pero eso también se refleja en la respuesta editorial y hasta comercial, diría yo, pues que es un libro que lleva 3 ediciones y que siento que hay mucha gente que lo está leyendo y eso me emociona muchísimo, pero además el libro salió en España también hace un mes y esto sí que me ha sorprendido más aún. Y allá también lleva 3 ediciones, que pues para un autor desconocido en el mundo español es una cosa muy extraña y tiene que ver con este fenómeno que se está dando en España de la curiosidad y el interés por las cosas de la fe, por el catolicismo, por lo ritual. Pero allá en España me di cuenta
de que hay en algunos lectores una prevención marcadísima que no se da en Latinoamérica y en Colombia, pues Me puedo dado imaginar. nuestro sincretismo histórico e inmanente, y es que en España a muchos lectores, más bien conservadores, de pronto católicos, les molesta la invocación y la reivindicación del paganismo en cuanto tal, porque para ellos el cristianismo a la manera muy agustiniana, desde la ciudad de Dios, para ellos el cristianismo es la superación del paganismo, que es la visión agustiniana de que el cristianismo es una religión que viene a liquidar la herencia pagana, e incorporar unas pocas cosas, pero que el paganismo muere con el cristianismo. Entonces, cuando uno reivindica y celebra la herencia pagana del cristianismo desde el epígrafe, que en el caso de mi libro es un escolio de Nicolás Gómez Dávila que dice, más que cristiano, quizás soy un pagano que cree en Cristo, que es, entre otras, una definición a la que yo me acojo cuando hablo de mi propia fe, sin que mi fe esté presente del todo en el libro en absoluto, pero, pero para muchos españoles no es de buen recibo que uno celebre la herencia pagana, porque para ellos el cristianismo fue un esfuerzo por purgar el paganismo. Claro. Pues me he esforzado como explicar cuáles son los alcances de mi reivindicación de la herencia pagana en este libro, porque también, y yo se lo digo allá, sin la herencia pagana el cristianismo no es entendible ni es comprensible. Así de sencillo, o sea, no podemos pensar en un cristianismo puro, despojado, por un lado, también de judía, ni más faltaba, que fue un esfuerzo que hicieron muchos cristianos a lo largo de la historia y el antisemitismo también nace de allí, de ese intento de muchos cristianos por expurgar la raíz judía del cristianismo, pero luego este afán por purgar y expurgar la raíz pagana, pues es absurdo. Entonces, mi libro más bien, desde el punto de vista histórico y literario, defiende y reivindica es el cruce de caminos y cómo tantas tradiciones desembocan en el cristianismo. No en vano, la cruz es una metáfora de tantas cosas, unas de tipo trascendente, pero en términos históricos la cruz también es el símbolo y la metáfora de ese cruce de caminos que hace que se encuentren, como decían los teólogos de antes, Roma, Atenas y Jerusalén. Pues Juan Esteban, muchas gracias por este rato. Para la audiencia, hemos estado hablando con Juan Esteban Constaín sobre su más reciente libro, ensayo histórico, El Hijo del Hombre, Grecia, Roma y el nacimiento del cristianismo, libro que lleva ya 6 ediciones en 2 lugares, ¿cierto? 3 y 3, sorprendentemente, y que No, nos muestra, ¿cierto? sí. Como lo dices, cómo hay relatos y temas que traes y que sí, siguen despertando curiosidad y que nunca, como ahora, es más importante llegar con un rigor histórico de pensamiento crítico a entender estos sincretismos, como tú dices, estas correspondencias. Este es el gran libro que recomendamos el día de hoy, porque créanme, es una lectura apasionante y de un rigor y de un conocimiento que, bueno, ya verán. Juan Esteban, gracias por tu tiempo y por acompañarnos y ha sido estupendo volver a tenerte. No, pues al revés. Mil gracias, querido Camilo, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí en Paredro. Un abrazo a todos los que te siguen y mil gracias de nuevo. Bueno, todos ya saben qué hacer. Cultivo libros, El Hijo del Hombre, que sea una lectura atenta, porque van a ver cómo el género, como nos decía Juan Esteban hace un rato, el género del ensayo, y más si es literario, es algo que siempre debemos visitar. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.